En el corazón de Toms River se encuentra uno de los lugares más misteriosos. Aunque inicialmente eran unos silos industriales, después de mucho tiempo empezaron a tener historias, mitos, leyendas y muchas más cosas que han pasado dentro de estas estructuras. Acompáñenme a conocer un poco más de los silos de Toms River. Toms River es uno de los pueblos que queda muy cerca a la parte del mar. Estamos muy cerca de Atlantic City y de otras grandes playas que son muy importantes en New Jersey. Sin embargo, en este pueblo hay muchos lugares que han sido abandonados y que se han tejido muchas historias alrededor de ellos. En este momento estamos caminando hacia unos silos industriales que se habían creado hace muchos años con el fin de guardar arena, cemento o piedra. Sin embargo, por cuestiones de dinero, por cuestiones de mal manejo, se abandonaron y ahora se cuentan historias que van desde tragedias pasadas durante esa época que estuvieron en funcionamiento hasta historias de fantasmas que muchas de las personas que viven en este pueblo aún cuentan sobre estos lugares. Es imposible no sentir un escalofrío al contemplar estas torres abandonadas en medio del silencioso bosque de los Pin Barrens. Se cree que estos silos formaban parte de una planta de procesamiento de arena utilizada hace décadas. Sin embargo, su abandono no ha sido del todo silencioso. Como muchos lugares olvidados en New Jersey, la gente siempre teje una serie de historias alrededor de estos lugares. Y esta no es la excepción. Aquí encontramos historias desde personas que cayeron desde lo más alto de estos silos hasta rituales satánicos que se han hecho aquí. Vamos a ver qué encontramos dentro de las paredes, dentro de todos estos escritos y murales o grafitis que han hecho aquí las personas que vienen. Vamos a hablar un poco de las leyendas urbanas que se tejen alrededor de este lugar. Se dice que hace décadas un trabajador encontró un final trágico en estos silos. Su turno transcurría como cualquier otro, nadie escuchó sus gritos hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces, se dice que su sombra, una figura alta y desgarbada, se ha visto caminando entre los silos y algunos afirman que su presencia se siente cuando se visita este lugar. Quiero mostrarles que aquí justo al frente mío hay pruebas de que pues han hecho fogatas, de que han utilizado esto para prender fuego, de qué tipo, para qué cosas, no sabemos, pero sí en muchas paredes encontramos grafitis, encontramos cosas diferentes y pues hasta el momento no hemos podido ver, digamos, algo así que tenga que ver con cosas ocultas. Se habla que durante la época de 1970 en adelante, este lugar fue utilizado para una serie de rituales satánicos y rituales de magia negra. Luego, por una serie de investigaciones y cosas que se hallaron aquí, pudieron darse cuenta de que esto estaba pasando. En los años 70, estos silos abandonados se convirtieron en el epicentro de rumores oscuros, vinculados tanto a supuestas reuniones ocultistas como a las tragedias ambientales de la época. Este lugar, en medio del bosque, fue protagonista de leyendas de rituales satánicos tras el hallazgo de símbolos extraños pintados en las paredes. Por esta misma época, Toms River también sufría las secuelas de la contaminación de la planta química Ciba-Geigy, que dejó un legado de enfermedades cancerígenas, especialmente en niños, quienes fueron las mayores víctimas fatales. Este sombrío trasfondo hizo que los silos fueran también relacionados como un lugar cargado de energías inquietantes, un cruce entre lo sobrenatural y las heridas invisibles de un pasado industrial. Hoy en día lo único que podemos ver es basura, muchas cosas tiradas en el suelo, sobre todo como en este lugar, cosas que fueron utilizadas para pintar y todo el mundo viene y deja su basura acá. Y es lo que muchas veces en estos lugares abandonados vemos. Acá ya vemos una cruz, acá un símbolo de una cruz, acá hay otras cosas. Lo que he podido ver es símbolos de 3 números como el 666, 888 y el 555 que se repiten en muchas de las paredes. Si alguien sabe el significado de esto, por favor déjenmelo en los comentarios, pero sí es algo que he visto muy recurrente en las paredes. Acá está el 222 también. Aquí podemos ver lo que queda de una estructura, no sabemos realmente qué fue, pero sí podemos ver rastro de personas que han venido a hacer fogatas, muchos letreros en las paredes, muchos grafitis, nombres, pegatinas por todo lado de personas que vienen aquí a dejar su huella.
Estas son las cosas que podemos encontrar dentro de estos lugares, lugares abandonados, lugares donde las personas vienen a dejar desechos o simplemente vienen a dejar una huella escrita en sus paredes. Hay que decir que siempre lo que uno encuentra en estos lugares es ese silencio un poco incómodo, ese frío que se siente pues, en los lugares abandonados. No sabemos qué tan ciertas son todas las historias, no sabemos qué tan cierto sea cuántas personas murieron. Este tipo de lugares abandonados nos hace sentir un poco de misterio y pues obviamente también nos impulsa a entrar a mirar los lugares y pues conocer un poco más de la historia. Vamos a seguir viendo así grafitis como estos. Realmente es un lugar que se ha vuelto punto de interés para los amantes del arte callejero, de los grafitis. Miren acá hay una referencia a Mario Bros, muchos nombres, muchas palabras, allá dice fe. Estos hilos son parte de la historia importante de New Jersey, de Toms River, de este pueblo. Sin embargo, también quedan en sus paredes el recuerdo de muchas cosas que han sucedido, muchas cosas que conocemos y muchas cosas que también desconocemos que han sucedido aquí. Lo importante es conocer un poco de la historia, poderles mostrar estos lugares totalmente extraños, lugares totalmente fuera de lo común, que con sus paredes olvidadas, con sus paredes rayadas, siempre nos van a contar algo más. Lo que más nos inquieta no son los fantasmas ni las historias de ocultismo, sino el impacto de nuestras acciones industriales sobre el entorno y sobre los demás, que no se borran fácilmente ni siquiera con el paso de las décadas. Quiero que me dejen saber en los comentarios qué opinan de estos lugares abandonados. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar y bye bye todo el mundo.